Lo he dicho y lo sostengo. Gracias por acompañarnos. Yo soy Vicente Serrano en Éntrale Sin Miedo, aquí en La Octava. El arresto y los cargos que enfrenta Genaro García Luna, el que fuera superpolicía en tiempos de Calderón, el que estuviera en la AFI en tiempos de Vicente Fox, legitima el trabajo, por ejemplo, de Anabel Hernández y sus libros, sus constantes denuncias sobre este personaje obscuro. También el trabajo de nuestro compañero, amigo, nuestro colega Julio Cerroa, reportero independiente, quien estuvo siempre reportando sobre los lujos de García Luna en Estados Unidos. Y creo, y lo digo sinceramente, que también legitima el trabajo de Daniel Marmolejo, a quien me da mucho gusto recibir en este edificio histórico de La Octava, quien es el director y el productor del documental Guerra Híbrida. Mi querido Daniel, creo que definitivamente hay que hablar de Guerra Híbrida cuando empiezan a deshojar la margarita. ¿Quién cae junto con Genaro García Luna? ¿A quién controlaba Genaro García Luna? ¿A quién le rendía cuentas Genaro García Luna? Mi querido Daniel, gracias por acompañarnos. Un placer, desde luego, estar aquí en La Octava, en el momento más importante de la noche, donde Genaro García Luna lo vamos a exprimir como una naranja. A ver, venga, ¿por dónde entramos? Pues un historial largo de un policía, un superpolicía que no era carismático, que tenía problemas de lenguaje, pero que era un tipo sumamente sagaz y que terminó convirtiéndose en un personaje siniestro durante el Calderonato. Un hombre dedicado a los montajes televisivos, que pagaba cientos de millones de pesos por producciones de series televisivas, que fue cuestionado permanentemente, pero que fue inamovible en el proyecto de Felipe Calderón, que creció el presupuesto en 250% y que repartía a diestra y siniestra canonjías a medios de comunicación y seguramente a periodistas. No pudo haberse encumbrado como estaba encumbrado Genaro García Luna sin la complicidad de otros personajes, sin el apoyo de medios de comunicación y de periodistas, Daniel. Absolutamente, y también de la Procuración de Justicia, de Medina Mora, porque los dos fueron miembros del CISEN y porque se necesitaba tanto la Procuración de Justicia a modo como la policía bandolera, esta policía criminal de García Luna. ¿Uno operaba hacia afuera y el otro operaba hacia adentro? Pues se puede decir que sí. En realidad la descomposición se da porque en un Estado de Derecho tendría que haber 4 factores fundamentales que permitieran manejar un gobierno, un país, una nación, con ciudadanización de la vida pública, con equilibrio entre los poderes, con el control de los actos de la autoridad. Pero aquí las autoridades no tenían control de sus actos, son autoridades descontroladas. Y además, por la forma en la que manejaban a las instituciones, eran instituciones desequilibradas. Entonces tú no puedes tener un Estado de Derecho en México con personajes como García Luna o como Medina Mora o como Felipe Calderón. Entonces tienes un ejecutivo, un poder judicial y unos policías, y lo único que te faltaba sería la cosificación de los congresos. Y estas cosificaciones de los congresos se daban porque los diputados trabajaban y operaban con recursos federales y hacían a diestra y siniestra lo que querían en sus distritos. ¿Quiere Felipe Calderón que el pueblo de México crea que él no sabía nada? Pero me sorprende también el silencio de Vicente Fox, me sorprende que hasta Medina Mora, Eduardo Medina Mora, no haya aparecido para decir, él fue procurador de justicia, él estuvo en el merequetengue, y que me diga que no sabía nada, pues es para burlarse de los mexicanos. Si nos preguntáramos en este momento sobre figuras como Medina Mora y como Calderón, serían figuras paranoicas. En este momento la hipersensibilidad que tienen en el cuerpo es tan grande que no toleran ni a sus familias. Ellos saben que están en un riesgo inminente y por eso están en una retrotracción, están retrotraídos porque no quieren… En una huida. Muchos pudiéramos pensar que sí. De hecho, la figura de Medina Mora está totalmente fuera de contacto público. Él presentó una carta y desapareció de la vida pública, quizás operando desde la sombra.
o quizás recluido en algún lugar distante, como pudiera suceder también con otros personajes, que esto es muy importante señalar, porque esto es un consenso del mal. Esto que denominaba Andrés Manuel López Obrador desde campaña la mafia del poder, y estamos hablando de poderes fácticos, junto con representantes populares de su momento y junto con otros personajes. Y no son los únicos que han desaparecido, porque muchos de los que lavaban dinero y que fueron embajadores de México en Uruguay, por ejemplo, y antes de ello habían aparecido como líderes de las cámaras, se esfumaron. ¿Dónde entra el concepto de guerra híbrida? Porque empieza como a tener muchos niveles todo esto que ocurre y que destapa la detención de un solo personaje, que era un personaje, no cualquier personaje, que era pues un personaje que estaba incluso a la altura del mismísimo presidente. Por supuesto que si nosotros quisiéramos ver dónde está la guerra híbrida, tendríamos que analizar cuál era el poder que ellos tenían y después cómo han venido haciendo espejos a ese poder a través de estructuras de contrainteligencia y de operaciones dentro del Estado profundo, un Estado dentro del Estado. Aparte del aparato mediático que sigue todavía grillando en las frecuencias del espectro radioeléctrico el día de hoy, como tú lo has mencionado, y desde muy temprano lo han hecho en defensa, y desde luego también con operaciones de desestabilización. Entonces tendríamos muchos niveles. Durante el análisis que se ha hecho a través del tiempo, que se ha hecho del terrorismo, pareciera que el terrorismo es como tener alfileres en los bolsillos y cómo controlas esa fuerza que llega a tener el terrorismo. En el caso de la guerra híbrida, serían muchos ejes, esto es algo con muchos polos, es hexapolar, y se mueven diferentes intensidades y niveles y en diferentes momentos. Pudiera no tener un solo eje ni una sola cabeza y pudiera actuar como un leviatán por momentos. Yo creo que es importante señalar algo respecto a Genaro García Luna. Hoy, el día de hoy, la guerra híbrida bajó su nivel. Hoy es un día fundamental porque la guerra híbrida se fue a niveles inferiores como no había sucedido ni siquiera el fin de semana. O sea que los ataques en redes sociales bajaron, las amenazas de muerte bajaron, no hay amenazas de muerte, hoy no hay militares tirando balas afuera del Palacio Nacional, no hay nadie rompiendo jarritos de nadie en la vía pública. Hay una pausa muy importante porque hay una retrotracción de estos personajes debido a que uno de ellos, que es un eje central, hay que analizarlo también en ese sentido. Genaro García Luna era un eje central de operaciones y es un personaje que tiene operaciones históricas y hay que recordar también la figura de Mario Arturo Acosta Chaparro, un personaje del ejército que por ahí del año 2002 un consejo de guerra lo sentenció a varios años, más de 10, 12 años de prisión, y que fue exonerado en 2007 durante el periodo del procurador Medina Mora, que por cierto quiero hacer mención que hoy confundí un poco el nombre de Genaro García Luna con Medina Mora, son un tanto fonéticos parecidos, pero pareciera también que era una carta a los Reyes Magos, ¿no? Para que caiga el otro. Por supuesto que Oye, sí. A ver, ¿cómo vas con Guerra Híbrida? ¿Dónde encuentran el primer capítulo? Ya viene el segundo capítulo. Ya viene el segundo capítulo, 4A República. Es el canal de ustedes YouTube lo van a encontrar en 4A República. 4A República, el segundo capítulo quiero compartirlo nuevamente contigo. Tuviste un sabotaje en YouTube, nos sorprendió a todos como parte de la guerra híbrida, eres objeto de ataques, pero vamos a abrir esto porque es fundamental. Va a ser un capítulo muy emotivo, bueno, con espacios en oscuro que nos harán reflexionar sobre estos temas como los que estamos planteando. Pero algo fundamental, si me permites. No esperaríamos nosotros congelamientos de cuentas, no solamente de supuestos o presuntos criminales como Medina Mora. Ha sucedido recientemente con empresarios. Entonces, el factor que se está tejiendo dentro de operaciones financieras es muy grueso en México, como nunca había sucedido, Vicente. En esta perspectiva y teniendo este enfoque, estaríamos en la posibilidad de ir aterrizando
este factor de ataque, de amenaza de guerra híbrida, a partir ahora de un eje de ciudadanización. Entonces, quiero anticipar en esta oportunidad que me das públicamente que el tercer capítulo de Guerra Híbrida tiene un enfoque muy importante. Es el manifiesto, y lo voy a hacer público por primera vez, el manifiesto México Código Águila. El manifiesto México Código Águila representa la acción colectiva más importante que los ciudadanos podemos dar en este tiempo como respuesta a la cuarta transformación, en donde nos estamos comprometiendo no solamente a respaldar acciones gubernamentales que sean transparentes, que sean positivas, sino a refrendar aún todavía un ejercicio cívico más poderoso, porque no podemos dejar el peso de la federación, el peso de los municipios, el peso de la nación en un solo hombre, ni en una representación. Entonces, habrá oportunidad de comentar en su oportunidad el manifiesto México Código Águila. ¿Por qué no me recuerdas cómo te encuentran en Twitter las personas? Y vamos a ir a una pausa y regresamos para cerrar. Muchas gracias. Homo X Novo en Twitter. Muy bien. Ahí está. Regreso con Daniel Marmolejo para cerrar con más comentarios aquí en Éntrale Sin Miedo. No se vaya para ningún lado porque no se va para ningún lado todavía, Daniel. No. Aquí estamos. Juan Villoro, estoy honradísimo, la verdad, de tener la suerte. Ciertamente estamos ante un mundo muy diferente a los gobiernos del PRI que durante mucho tiempo robaron todos los lugares donde ocurren las tragedias, nos hacen saber que ahí hay geografía mexicana. Él ha construido un discurso que más que político es mesiánico. Por eso digo, no creo que él cambie. Él es una persona obstinada, lo hemos visto, lo ha llevado a resistir durante mucho tiempo cuando parecía que ya estaba derrotado. El análisis político a ras de suelo. Ricardo Rafael, lunes a viernes a las 15 horas. La Octava. Soy Adolfo Fernández Cepeda, la voz universal. Estás viendo La Octava. Le doy la bienvenida a Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor. Ya está abordando a nivel internacional una epidemia de obesidad que en nuestro país alcanza uno de los mayores grados y que en nuestro país tiene una de las peores expresiones en diabetes. Todas las recomendaciones van a bajar el consumo de alimentos altos en azúcar, grasas saturadas y sodio. Entonces, todo este discurso de generar el miedo de que cuidado, ¿no? Porque se van a perder empleos y se va a afectar la economía. La Octava Luna, a través del 8.1 de su televisión, de lunes a viernes, en punto de las 22 horas. Para apoyar el crecimiento, la creación de empleos y el bienestar social, el Gobierno de México te respalda para adquirir un crédito y en el banco que tú quieras. Si eres una microempresa del sector agropecuario que está a punto de dar el siguiente paso, vives en el sur-sureste del país y en tu localidad hay menos de 50,000 habitantes, entra a www.fira.gov.mx para conocer los requisitos. Créditos para el sur-sureste, créditos para ti. Gobierno de México. Una cosa es no querer decirles nada y otra cosa es decirles de todo. Una cosa es dejarla salir y otra cosa es ahogar las penas en un vaso. Una cosa es disfrutar conectado y otra cosa es vivir esclavizado. ¿Y tú qué eliges? La decisión es tuya. Escuchemos primero. Juntos por la Paz. Soy el doctor Eric Mendoza Carrillo de Centro Médico por Salud y estás viendo La Octava. La última y nos vamos, como decimos por allá en mi pueblo, mi querido Daniel Marmolejo. ¿Con qué nos vamos a despedir sobre este tema y cómo lo debe de digerir la gente de a pie? La gente de a pie es gente bondadosa, como se ha referido el presidente, y el mexicano es un personaje humanista.
pero verdaderamente hemos vivido en conflictos permanentes, como muchas sociedades complejas. Sin embargo, yo creo que hoy lo que sucedió y pudimos ser testigos en el Zócalo capitalino es que había una gran felicidad al ver que estaba sucediendo un acto de justicia, aún siendo en Estados Unidos. Entonces yo creo que nos vamos con la posibilidad de que se siga desmontando los poderes fácticos para que ocupen los espacios que realmente les corresponde en la vida productiva. Las celdas y todo eso. Bueno, ¿por qué no? Ahí tendríamos algún personaje cooperativista como el Billy Álvarez que tendría que irse para allá. Tengo antes que invitar de que a los termine que cooperativistas de la Cruz Azul. Yo creo que es merecido el espacio porque hoy se pararon frente al presidente en el informe del ministro Arturo Saldívar para reclamar justicia, y el ministro hizo una serie de acotaciones muy importantes, señalando lo que todos sabemos, que el Poder Judicial ha sido un poder ensimismado, Vicente, un poder que se consume a sí mismo, ¿sí? Un poder engreído, un poder despótico, un poder distante del pueblo, y eso es, con sus propias palabras, Arturo Saldívar lo mostró, y los cooperativistas saludaron al presidente mientras iba pasando, y al unísono le gritaron, fuera Billy. Nada más como un dato, quizás serán 2,000 millones de pesos por temporada que este tipo les arrebata a los cooperativistas, y ellos no tienen ni siquiera información al respecto, ¿no? Ojalá que así como se salió a marchar para que se escuchara la necesidad de una limpieza al interior del Poder Judicial, que hoy parece que empieza a tomar forma. Ojalá que la gente no desaproveche esta oportunidad para formar parte de esta presión para que ocurra esto que parece empezar a ocurrir con la detención y los cargos contra Genaro García Luna. ¿Tumbamos o no a Medina Mora? Sí. Ah, bueno. Y en Guerra Híbrida, cuando tuviste la oportunidad de participar, señalabas a Medina Mora. Entonces, tú vaticinaste la urgencia de que cayera Medina Mora y la gente salió a la calle a gritar, fuera Medina Mora. Es decir, que se cumplió el objetivo. O sea, no nos vamos en ceros este año, ni siquiera en el Poder Judicial. O sea, hemos avanzado, Vicente. Y quizás en 1 año o en 2 años, en Estado de Derecho, seremos una gran potencia. De allí la importancia de México Código Águila. Mi querido Daniel Marmolejo, muchas gracias. Un honor. Les quedo debiendo tiempo. Tiempo es lo que nos falta en Éntrale Sin Miedo. Aquí viene